diciembre. El Granma, Raúl, el desembarco del Granma. Ahí Fidel, ahí Raúl y otro amigo. Que son de los que están diciendo yo hice, sino que dicen yo estoy haciendo revolución, sigo siendo consecuente con mis principios. Y la consecuencia se hereda con el ejemplo, con la firmeza de Fidel, de Raúl, líderes históricos de esta revolución cubana y latinoamericana, caribeña, africana, mundial. Una revolución que se ha ganado el respeto de los pueblos del mundo, incluyendo del pueblo norteamericano. Y nuestro hermano Miguel Díaz-Canel, que estuvo en nuestras tierras en las zonas de guerra en los años 80, acompañándonos con esa solidaridad que sabía y sabe expresar la revolución cubana, acompañando a nuestro pueblo, a nuestra juventud que enfrentaba una vez más la agresión del imperialismo yanqui. Porque los yanquis han intervenido directamente en Nicaragua. Desde el siglo antepasado, desde los años 1856, se producía la primera batalla en Nicaragua, donde eran derrotados los expansionistas yanquis que habían impuesto un presidente norteamericano en nuestro país, reconocido por el gobierno yanqui. Sí, tuvimos un presidente yanqui, William Walker. Llegaron para apoderarse de Nicaragua, que era apoderarse del paso del canal por Nicaragua, y fueron derrotados. Y luego las tropas norteamericanas interviniendo en nuestro país. A comienzos del siglo, allá en el año 1902, el pueblo nicaragüense, los patriotas nicaragüenses, encabezados por el general Benjamín Celedón, enfrentaban a las tropas yanquis. Una vez más, a pesar del poderío y a pesar de la fragilidad de nuestro país pequeño, con una poca población, con una economía bien limitada, los yanquis pensaban que el pueblo se iba a rendir y se atrevían incluso a ofertarle a combatientes como el general Benjamín Celedón que se rindieran y que le iban a perdonar la vida. Y Celedón respondía con carta a su familia, a su esposa, que él entendieran no tenía más alternativa que entregar la vida, pero jamás rendirse ante el imperio yanqui. Y el 4 de octubre de 1912 cae frente a las tropas yanquis el general Benjamín Celedón. Y luego vino Sandino. Y así triunfa la revolución, enfrentados al imperialismo yanqui que había instalado en nuestro país la tiranía somocista, la había armado. Y tranquilamente, ustedes saben, es conocida aquella famosa frase de Roosevelt cuando le preguntan por Somoza.
porque Somoza visitaba los Estados Unidos, era amigo de los Estados Unidos, era armado por los Estados Unidos. Había sido utilizado por los yanquis para asesinar a Sandino. Y cuando le pregunta a Roosevelt, ¿pero cómo es posible que usted reciba a un tirano como Somoza? Le dijo, será un tirano, pero y será un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Así lo decía tranquilamente el yanqui. Todos son los yanquis. Ahí está la naturaleza del imperio, que no ha desaparecido. Mientras tengamos imperio, tendremos ahí esas manifestaciones imperialistas. Y saludamos a los presidentes, al hermano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro hermano Luis de Bolivia, Isarza, nuestro saludo a los primeros ministros. Ahora que escuchaba al primer ministro de Grenada, bueno, me recordaba inmediatamente a Bishop, que en aquellos tiempos donde Cuba estaba librando la batalla sola en nuestra América y triunfa la revolución sandinista y llega Bishop a la presidencia, a la dirigencia de Grenada, y estaba Torrijos ahí en Panamá también participando de una batalla heroica. Y recuerdo aquel encuentro en Managua con Bishop, con Fidel, ahí en los años 1981, 79, 80, 81, ¿sí? Era aniversario, primeros aniversarios de la Revolución. Fíjense. Y luego el asesinato de Bishop, la invasión de las tropas norteamericanas a Grenada. Y cualquiera había pensado que ya Grenada pues estaba rendida, pero Grenada no se había rendido, mantenía vivo lo que es la dignidad que tiene todo pueblo, la dignidad que tiene todo ser humano. Y esa dignidad da la fortaleza para librar las más duras batallas y salir victorioso, como ha salido Grenada en esta ocasión. Felicidades, queridos hermanos, queridos hermanos. Y ese vínculo de Cuba con los pueblos del Caribe, dimos seguimiento al recorrido que hizo Miguel por todos los países del Caribe, que él nos recordaba, su hermano Grenada. Esas son las realidades. No me digas lo que hiciste ayer, decime lo que estás haciendo hoy, decime lo que vas a hacer mañana, y entonces sí te voy a decir que estás actuando consecuentemente como revolucionario. Y hoy estamos conmemorando un aniversario más de lo que fue aquel momento histórico en que se encuentran Fidel y Chávez aquí en La Habana. El primer encuentro, Chávez todavía no era presidente, pero y tuve el privilegio de estar aquí en La Habana y que Fidel me mandó a buscar y me llevaron allá a La Habana Vieja, donde se realizó un acto en la placita, y ahí
y con Fidel, la gran sorpresa de escuchar a Chávez, con ese lenguaje revolucionario, con esa firmeza. Y era ahí una unidad que estaban haciendo entre dos pueblos hermanos, entre Cuba y Venezuela, y también Nicaragua. Entonces Fidel me presentó a Chávez y ahí estuvimos conversando con Chávez del Foro de Sao Paulo. Fíjense cuánto, del Foro de Sao Paulo, porque venía el Foro de Sao Paulo que se iba a realizar en El Salvador. Entonces le decía a Chávez, bueno, que vayan al foro, foro un punto de partida para nuestros pueblos que están luchando. Y luego se da la victoria de Chávez, se estrechan las relaciones con Cuba y la creación del ALBA TCP. Fidel y Chávez, Chávez y Fidel. Fidel y Chávez están presentes aquí este día, en este 18 aniversario de la fundación del ALBA. Están presentes. Lo sentimos en nuestras venas, lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en nuestra conciencia. Ellos nos dan más fortaleza, más firmeza para continuar librando la batalla frente al imperialismo agresor. Y del ALBA se ha hablado con mucho detalle de el impacto, la proyección que ha tenido el ALBA en el campo de la solidaridad. Y también tenemos que agregar el impacto que ha tenido el ALBA para que se produjera el milagro. Sí, porque fue con el empuje del ALBA que se produce el milagro de que los pueblos latinoamericanos y caribeños deseamos de una vez por todas empezar a hacer realidad el sueño de Bolívar en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y tenemos que seguir abriendo espacio, ensanchando espacio, porque indiscutiblemente que la batalla es gigantesca. Nos enfrentamos a lo que es un nudo gordiano que clavó el imperialismo, que clavaron las naciones colonialistas cuando se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes crearon Naciones Unidas? ¿Quiénes dictaron esos principios para no cumplirlos? Los colonialistas. No nos equivoquemos, no nos perdamos. No debe extrañarnos el comportamiento de Naciones Unidas porque está sometida a los colonialistas, a los imperialistas de los 51 países que aparecen como suscriptores originales de Naciones Unidas. Bueno, un montón de tiranías ahí desde Somoza. Y luego, de esos 51 países, 11 países están ocupados por potencias europeas. 11 países. ¿Fíjense? O sea, potencias europeas firmando a través de países que tenían ocupados. Y el gran reto que tenemos ahora en el mundo es
refundación de Naciones Unidas bajo el principio de la multipolaridad. Es el momento de crear un nuevo mundo donde realmente se establezcan los principios que se puedan cumplir, o hacer cumplir los principios que están ahí en Naciones Unidas y no se cumplen. Y la mayor muestra de lo que es la falta de vergüenza de Naciones Unidas, la falta de vergüenza del secretario general de Naciones Unidas, es que cuántas veces se ha votado mayoritariamente se ha votado en Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones en contra de Cuba. El 98%, el 99% de los votos a favor. Pero no pasa nada. Y más bien recrudecen las sanciones, recrudecen el bloqueo, recrudecen las agresiones en contra del pueblo de Cuba. Pero este es un pueblo heroico, un pueblo consciente, un pueblo valiente, que está enfrentando en estos momentos una batalla que demanda de una inmensa solidaridad y una mayor presión dentro de Naciones Unidas para que se cumpla lo que se vota, sino que sentido tiene estar en Naciones Unidas si ahí solamente se imponen las decisiones de las potencias colonialistas, neocolonialistas e imperialistas. Ese es el campo que tenemos enfrente. Las condiciones se están dando, se han venido dando para que de lo que es la imposición imperialista que quiere seguir manteniendo su hegemonía, hay que romper ese nudo, hay que decapitar el imperialismo. Hay que decapitar el imperialismo. ¿Para qué? Para que realmente pueda reinar la paz, la democracia, la estabilidad en el mundo y que se cumplan entonces los principios de Naciones Unidas. Y el pueblo de Cuba, que es ejemplo de resistencia, de heroísmo, tiene la seguridad que no está solo en esta batalla, que es acompañado por los pueblos del mundo, aun cuando hayan gobiernos que se sometan al imperio yanqui, los pueblos están respaldando, luchando, dando la batalla con el pueblo de Cuba. Y una vez más, Cuba vencerá, Martí vencerá, Fidel vencerá, Raúl vencerá, Miguel vencerá, el Che vencerá, hasta la victoria, siempre.